cerramos, con este noveno tema, cerramos este ciclo, pues con este tema que toca uno de los pues, elementos constitutivos de la propuesta de valor de Sesuma. Pues, como saben, el eslogan de Sesuma es aprender para emprender y trascender. Y pues justamente parte de lo que la propuesta de valor quiere promover es pues ese tomar conciencia de nuestros dones y nuestros talentos para desplegarlos y ponerlos al servicio pues de todo nuestro entorno, porque finalmente somos seres pues sociales cuya naturaleza es ser y crecer en comunidad con otros. Y pues este tema tan interesante pues quiere adentrarnos a tomar conciencia, ¿no? De que la vida que verdaderamente vale la pena es la que se da y la que se entrega, ¿no? Y podemos ver cómo, pues, en todas las personas que han pasado a la historia, pasaron a la historia porque aportaron algo a los otros, ¿no? Ese don, ese talento, el científico, el artista, el médico, el santo, bueno, todas esas personas decidieron pues poner esos dones al servicio de pues de los demás. Así que pues ya sin más preámbulo, pues hoy tenemos en esta primera parte del tema, como saben, la sesión se divide en dos partes. La primera parte donde pues tenemos un testimonio que ahora Vero pues nos va a introducir y pues el objetivo de nuestra sesión es este, ¿no? Tomar conciencia sobre la forma en la que estoy viviendo mi propia historia, mi propio presente, reconociendo la importancia de pasar de una actitud pasiva o cómoda o indiferente quizá a una vida más consciente, responsable, generosa, ¿no? Nuestro deseo es que pues cada uno de nosotros podamos tomar esa conciencia para poner lo que somos y lo que tenemos pues al servicio de los demás. Así que pues bienvenidos esta noche a esta sesión y le dejo la palabra a Vero para que nos introduzca a este tema y a pues, el interesante testimonio que tendremos esta noche. Adelante, Vero. ¿Cómo están todos? Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Estamos pues muy emocionados bueno, ya tratar este último tema de este ciclo y les puedo decir que va a ser muy emocionante porque, bueno, me tocó trabajar en esta ocasión con una maravillosa persona que va a dar el testimonio. Ella es Wendy, pero bueno, vámonos poco a poco. Nos gustaría, como siempre, hacer una breve disposición para pues conectarnos en el aquí y en el ahora. Entonces les pido, como siempre, que estén en un lugar seguro, en una posición cómoda para ustedes y los invito a regalarnos una verdadera pausa, un momento para detener, aunque sea por unos instantes, el ritmo en el que venimos. Las ocupaciones del día, las prisas, las conversaciones pendientes y todo aquello que quizá todavía permanece dando vueltas en nuestra mente. Pues bueno, los que puedan, si pueden cerrar sus ojos para relajarse un poquito y tomemos un par de respiraciones profundas, inhala, exhala. Permite que tu cuerpo se acomode en el lugar donde estás. Siente cómo poco a poco puedes ir soltando tensión, aflojando el cuerpo, bajando el ruido interior. Esto te hace más consciente y tu presencia poco a poco se instalará en el aquí y en el ahora.
Esta pausa no es solo para tranquilizarnos, también es una invitación al volver a nosotros mismos, a preguntarnos desde dónde estamos viendo nuestra vida, si la estamos mirando pasar como espectadores, esperando que las cosas cambien por sí solas, o si estamos dispuestos a asumirla con mayor conciencia, responsabilidad y entrega. Hoy vamos a entrar en un tema muy importante, que es de espectador a protagonista, la vida que vale es la que se entrega. Este tema nos invita a mirar nuestra existencia no como algo que simplemente nos sucede, sino como una verdadera oportunidad para responder, para elegir, para armar, para servir y para poner lo mejor de nosotros al servicio de los demás. Porque vivir como protagonistas no significa tener todo resuelto ni controlar cada aspecto de la vida. Significa implicarnos, significa reconocer que nuestra vida cobra un sentido más profundo cuando no se encierra en sí misma, sino cuando se convierte en un don, en presencia, en cuidado, en palabra y en acción para otros. Para abrirnos a este tema, escucharemos el testimonio de una compañera de la comunidad virtual que generosamente compartirá su propia experiencia. Su palabra no llega a nosotros como una teoría ni como una explicación más, sino como una vida concreta que se atreve a mostrarse y a ponerse precisamente al servicio de los demás. Escuchar atentamente también es una forma de entrega, es decirle a la otra persona, aunque sea en silencio, tu experiencia me importa, tu historia merece ser recibida. Lo que compartes puede iluminar también mi propio camino. Cuando escuchamos así, dejamos de ser espectadores de la historia del otro y nos convertimos en compañeros del camino, capaces de acoger, aprender y dejarnos transformar. Los invito a que mientras escuchan, también estén atentos a lo que se mueve dentro de ustedes. Tal vez una frase les resuene de manera especial, quizá aparezca una emoción, una pregunta, un deseo, un recuerdo o una llamada interior. Tal vez este testimonio nos ayude a preguntarnos en qué parte de mi vida estoy siendo espectador, dónde estoy llamado a implicarme más, a quién puedo entregarle hoy algo valioso de mí. La verdad es que no hace falta analizarlo todo en este momento. Basta con recibirlo con delicadeza y dejar que esa experiencia vaya encontrando su lugar. Escuchemos este testimonio con el corazón disponible,
Quizá en la historia de nuestra compañera podamos descubrir también algo de nuestra propia historia y reconocer una invitación concreta a vivir con más presencia, más responsabilidad y más entrega. Te pido que respires una vez más. Inhala, exhala y poco a poco ve abriendo tus ojos. Pues muy bien, con esta actitud de apertura y respeto, quiero presentarles ahora a Wendy, nuestra compañera de la comunidad virtual, quien hoy ha aceptado compartirnos una parte de su historia y de su camino personal. Wendy Román Dávalos es ecuatoriana, formada en comunicación organizacional y relaciones públicas, con estudios complementarios en sociología, ciencias políticas y alta dirección de empresas, con especialización en marketing y gestión comercial. Fundadora de la empresa de joyería Parvati, que se dedica a la creación de piezas personalizadas en oro y plata. Wendy se distingue por su fe, sus valores y sobre todo por su compromiso social, impulsando iniciativas contra la violencia simbólica en organizaciones y apoyando proyectos dirigidos a niños con síndrome de Down. En el 2025 fue reconocida como Señorita Amistad de la Fundación Reina de Quito. Y bueno, su historia refleja perseverancia, valentía, servicio y la convicción de que los sueños pueden convertirse en realidad cuando se viven con propósito y coherencia. Le agradecemos mucho su generosidad a nuestra querida Wendy, porque sabemos que dar testimonio no significa pues hablar desde una vida perfecta ni dar respuestas a todo y tampoco tener respuestas terminadas a todo, sino desde tu experiencia real em, nos planteas tu vida desde lo que viviste, desde lo que pensaste, lo que atravesaste y probablemente ya resignificada. Pues bueno, Wendy, muchísimas gracias por estar aquí y por abrirnos este espacio de encuentro. Te escuchamos con mucho cariño. Bueno, muy buenas noches con todos. Primero quiero agradecerles de todo corazón el estar aquí, el permitirme poderles contar un poquito acerca de mí, de mi historia, de los retos que he tenido y sobre todo lo que sigo construyendo hoy en día para intentar convertirme en mi mejor versión. Te agradezco mucho, Araceli, mi Vero, por esa linda introducción que me dan tanta paz y confianza para contarles un poquito acerca de mí. Empecemos. Las debilidades no son condenas, son semillas y depende de ti lo que siembras con ellas. Quise empezar con esta frase porque es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Yo soy Wendy Román Dávalos, tengo 27 años y como ya lo dijo Vero, soy comunicadora, oradora, actualmente fundadora de Parvati. Pero lo más importante es que hoy estoy frente a ustedes usando mi voz como herramienta principal. Y esa es la ironía más grande de mi vida y también la ironía más hermosa. ¿Y por qué yo digo esto? Porque hubo un tiempo en mi vida, que no fue hace mucho, en donde realmente yo tenía mucho miedo, mucho pánico a hablar en público, a expresarme, pero no hablo de ese miedo que tal vez tenemos cuando vamos a exponer algún proyecto, alguna idea, o tal vez ese miedo en alguna presentación, a tal vez quedarnos en blanco por los nervios. No, yo hablo de un miedo que va más allá, un miedo en donde tal vez tu cuerpo no responde a lo que tu mente te dice y puede jugar en tu contra. ¿Y por qué yo les digo esto? Es porque desde muy niña a mí me costaba hablar. Yo tenía un problema de tartamudeo
que era algo extremadamente complicado, pero no era algo, como les digo, en una presentación, sino en la vida cotidiana, hablando con mis padres, hablando con mis amigos en el colegio, en cosas muy vanas y cotidianas que tal vez para muchos era algo dado por hecho, para mí era un esfuerzo diario. ¿Por qué quiero empezar desde esta parte de mi historia? Porque quiero contarles cómo es que yo llegué aquí a poder animarme a dar este testimonio hoy, y tal vez ahora me siga trabando en ciertas ocasiones porque es algo en lo que trabajo aún todos los días. Como les decía, desde muy pequeña tuve un tema con el habla que no me permitía desarrollarme al 100% y tampoco me daba autoconfianza. Desde muy pequeña sufrí burlas, me hacían mucho bullying en el colegio, me decían cosas feas, a muchas personas les incomodaba mi presencia, no querían ser amigos míos, o más allá de eso, yo me sentía como humillada. Yo siento que esos sentimientos, cuando uno es pequeño, a uno lo rebasan mucho más incluso que cuando uno crece, porque no sabe cómo manejarlos. Durante mucho tiempo ese fue mi día a día y estoy segura que alineó a mi personalidad, me volví una mujer, una niña en ese entonces extremadamente introvertida, callada, con mucho miedo al hablar. Muchas veces en clase, en cosas pequeñas, cuando la maestra preguntaba algo, yo sabía la respuesta, pero no la decía por el miedo a que no pudiera expresarme, a que me trabara, a que las sílabas se repitan y otra vez sea motivo de burla. Eso me convirtió a mí, se puede decir, en espectadora de mi vida, pero no protagonista. ¿Por qué? Porque yo veía pasar los días frente a una vida que no me gustaba, pero tampoco encontraba qué podía hacer para cambiar esa realidad, si era algo que en mi forma de ver no dependía de mí, dependía de mi cuerpo. Algo estaba mal en mí y eso era lo que yo creía todo el tiempo. Cuando luego con el tiempo pasó y me di cuenta que yo no estaba dispuesta a tener esa vida para siempre. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy curiosa que se me viene a la cabeza y de hecho lo venía analizando estos días, emocionada por contarles todo, y es que me doy cuenta que los espectadores no necesariamente somos personas pasivas, que no tenemos las ganas de hacer algo o que no soñamos en algo, sino que tal vez de hecho somos las personas que más soñamos, pero tenemos miedo del resultado, tenemos miedo de que no sea lo que nosotros esperamos y no nos creemos capaces. Y es ahí donde entra esta comparación que yo decía, yo no era dueña de mi vida, el miedo era dueño de mi vida. Pasé muchos años así, cuando más o menos tendría unos 12, 13 añitos, realmente les digo con honestidad, yo quería morirme, no quería, porque veía a todo el mundo comunicarse bien, veía a todo el mundo tener una relación normal y yo no podía ni siquiera tener amigos porque obviamente no podía hablar, no me salían las palabras. Es ahí cuando yo decido hablar con mi mamá y le digo, mami, ¿sabes qué? Yo necesito que me cambies de colegio. Yo no le pedí, yo le dije que era lo que necesitaba porque me sentía muy triste, muy mal todo el tiempo. Y ella me dijo algo que les digo con mucho orgullo y es algo que ha guiado mi vida durante todo este tiempo. Ella me dijo, Wendy, si yo te cambio de colegio, el problema no cambia, porque tú vas a seguirte trabando. El problema de no poder juntar una oración completa va a continuar. Y en el otro lugar vas a encontrar personas que igual no se fijen en lo buena persona que eres o lo hábil que eres tal vez en deportes, sino en tu gran pero. Entonces vamos a volver a caer en la crítica por una debilidad que en ese entonces para mí era una gran limitante. En ese momento, no les miento, yo sentí frustración, coraje, iras, estaba muy enojada porque yo sentía que ella no me entendía, porque no era ella quien se trababa, porque no era ella a quien le molestaban y ella no entendía que yo quería hablar bien, que yo trataba de organizar mis ideas y que era mi boca, mi voz la que no se podía organizar, la parte que no dependía de mí. En ese momento subí molesta al cuarto, me acuerdo claramente ese día, lo tengo muy presente, y después me fui al baño llorando, a limpiarme las lágrimas porque sabía que mi realidad no iba a cambiar, y me vi al espejo y dije, bueno, si no puedo hablar con los demás, voy a intentar primero hablando conmigo misma. Y esta parte es muy importante y es el vernos a los ojos. Yo ahora lo analizo así, cuando era niña, ¿no?
pero yo me doy cuenta que en ese momento cuando yo me veía a los ojos y practicaba 1 y 10 veces el saludar, 1 y 10 veces presentarme, 1 y 10 veces una exposición, lo que para los demás era algo muy rápido y fácil, y claro que me frustraba, y claro que me enojaba, y no una, muchas veces, porque no me salía como yo esperaba, pero me di cuenta que al mirarme a los ojos ya puse un granito de fe en mí. Y bueno, yo siempre he sido muy católica, muy creyente y siempre he creído en Dios, pero también entiendo que una parte es la parte espiritual y otra es la parte terrenal. Entonces fue como que yo me saqué un ratito de mi corazón mis sentimientos y dije, mira, voy a hacer lo que me compete a mí, el resto hazlo tú. Tenía esa fe, pero ya estaba creyendo en mí, en esa fe que algo puede ser diferente. Y así quedé vacaciones, agarré extracurriculares, cursos de oratoria, de locución, y claro que también me molestaban en los cursos, porque ¿cómo va a estudiar oratoria si no puede juntar una sola frase? Pero ahí estuve, con miedo, con todo. Pasó el tiempo, hasta que un día, después de mucho trabajo y esfuerzo, venían las fechas navideñas en el colegio y me piden a mí que yo sea la maestra de ceremonias. En ese momento tenía demasiado miedo, estaba muy asustada porque decía, ¿cómo? ¿Y si me trabo con el micrófono? ¿Y si no puedo hablar? ¿Y si me vuelve a pasar? Y eso no es todo, porque a veces el miedo no viene solo de uno. El miedo de mis papás. El miedo que me decían ellos, Wendy, no puede ser posible, si te trabas vas a sentir como un fracaso. ¿Y saben qué? Hoy les digo con toda la certeza del mundo, del fracaso salen oportunidades. Yo no lo veía en ese momento, me arriesgué, los más felices, bueno, mi mamá lloró, fue toda una parte emotiva, pero yo me sentí orgullosa de mí mismo. Y aunque no crean, realmente para mí no era lo más valioso como el hecho de haber expuesto algo bien, sino haberme dado cuenta que cuando uno hace las cosas con miedo, saca una mejor versión de ti, conoces algo de ti que no había antes. ¿Y por qué les digo esto? Porque el tartamudeo antes no era lo más feo de todo. El tartamudeo era lo de menos frente a lo que mi cabecita se contaba sobre mí. No sé si les ha pasado y estoy segura de que sí, tal vez en otro aspecto de su vida. Y es que cuando algo pasa repetidas veces en su vida, resulta que uno ya lo hace como parte de la identidad. Entonces yo ya era la persona que se trababa al hablar, siempre. En mi cabeza yo decía, mejor dejo que alguien tome la batuta, mejor que alguien exponga, mejor que otro lo haga, otro que sí puede, porque yo no puedo, porque yo tartamudeo. Eso me lo decía yo. Eso era lo más triste, lo que yo me contaba a mí misma, no tanto el problema en sí. Cuando logré hacer eso, mi versión de mí cambió, porque aunque no lo crean, tal vez para ustedes era algo sencillo, tal vez no, pero para mí era un logro impresionante. Pasó el tiempo, seguí en el colegio y me di cuenta que otras personas sufrían de bullying, no por lo mismo, sino por otras cosas. Y en ese momento dije, si Dios me dio el don de hablar y hoy en día puedo juntar frases, puedo dar ideas y puedo ser maestra de ceremonias, voy a hacer que mi voz sea la herramienta para otros también. ¿Por qué? Porque yo ya había estado en ese puesto donde uno no se siente útil, donde uno no se siente bien consigo mismo. Y decidí que eso no va a volver a pasar, al menos no en mi entorno. Y si dependía de mí, lo iba a minimizar. Es así cuando yo empiezo un movimiento de contrabullying. Estudié mucho para poder dar las charlas a padres de familia y lo hacía con amor, porque no quería que otras personas realmente pasen por lo que yo estaba pasando. O si es que estaban pasando por eso, sea un poco más llevadero. Ese movimiento se mantuvo en el colegio. Yo me graduó e irónicamente decido estudiar comunicación organizacional y relaciones públicas. Hasta ahí yo dije, bueno, gracias a Dios, igual seguía trabajando en mi dicción, pero dije, gracias a Dios he superado la barrera más grande. Hoy estoy en un mejor lugar. Pues, oh, sorpresa, en comunicación y relaciones públicas teníamos infinidad de proyectos, infinidad de ventas, tenías que aprender a vender. ¿Y cómo iba a aprender a vender si yo había practicado para no trabarme con un speech exacto? Pero no había practicado con 1000 ideas en mi cabeza diciéndome lo que tenía que decir y exponiendo. Bueno, practiqué, gracias a Dios me fue súper bien, hice un grupo de amigos, estuve en clubs de oratoria, de debate, cosas que a mí realmente me hacían sentir, como les digo, orgullosa del proceso porque solo yo sabía lo que me había costado. Ya en la universidad
como les digo, ya teníamos las herramientas, y bueno, ya tenía yo las herramientas de comunicación un poquito más alineadas, y yo dije, estoy en mi momento perfecto. Dios me dio mi mejor versión, estoy lista. Y ahí va otra cosa. Nunca estamos 100% listos, porque la vida es un vaivén de cosas increíbles y cosas dolorosas. ¿Y qué sería la vida sin las cosas dolorosas que vivimos? No pudiéramos, yo no amaría tanto mi voz como amo hoy si yo no la hubiera tenido en pausa mucho tiempo. Entonces, ahora resulta que justo era época de pandemia y para mala suerte mía, o tal vez para buena suerte mía, podría decirlo, mi papá cierra su negocio, el negocio quiebra en ese momento. ¿Por qué? Porque le robaron, tuvo que cerrar. Mi mamá trabajó toda la vida en el sector petrolero y la habían despedido. Entonces me dicen, Wendy, lo siento, no vas a poder graduarte de comunicación, me faltaba un año para graduarme. Entonces, sinceramente, ¿sí me escuchan? ¿Aló? Ay, dile a Vaya Sí, que no me señora. llame. Sí, Ahí Wendy, va. sí te ¿Sí me escuchamos, sí te escuchan? Ay, qué escuchamos. susto, chicos. Pensé que es que me entró una llamadita. Ya, No, sí me escuchan? Ah, No, ya, Sí, ya, sí. perfecto, perfecto. perfecto. Ay, dije, no, dile no que no me llame la Daita. Ya, perdón. Ya, espérate. Ya, listo, ya volví. Entonces, resulta y acontece que en ese entonces, como yo les decía, yo había visto hasta ese momento que mi sueño era graduarme de comunicación, pero no había entendido las dificultades que podían aparecer en ese camino. Es ahí cuando llega un momento de sacudón otra vez. Yo le digo sacudón porque es lo que uno pasa, uno siente que la vida le da un giro. Y nuevamente mi mamá vino y me dijo, ¿sabes qué, Wendy? Ahora no es el momento de estudiar, no tenemos para costear los estudios. Y yo lastimosamente no había entrado con una beca universitaria a la universidad. En este caso, hablo en la universidad y pido que me ayuden con una beca y me dicen, no, no se puede porque aunque tengas un buen GPA, aunque te hayas metido en clubs, aunque seas muy, se puede decir, activa en extracurriculares, en todo, prácticamente son las reglas. Te podemos dar el 50% como de beca y el resto ya dependerá de ti. Bueno, dije, perfecto, el 50% ya era algo, pero ¿cómo íbamos a costear el otro 50%? Es en ese momento, justamente cuando yo, desde el fondo de mi corazón, decidí que no iba a ser ese el caso, que si ya había pasado algo tan complejo que dependía más de algo interno mío, tenía que ver opciones si es que era algo a nivel económico. En ese momento hablé en la universidad, me dieron los beneficios que les cuento y resulta que ya me aprobaron. Yo podía pagar el otro 50% al finalizar el semestre. Eso ya era bastante porque me daba un tiempo a mí para poder ahorrar. Ahora, ¿cómo iba a ahorrar si no había trabajo? En ese momento, claro, mi mamá sin trabajo, yo veía que había mucho problema en el tema del trabajo remoto. Muchas personas se les dificultaba, en cambio, poderse conectar para trabajar de manera remota y demás. Identifiqué ahí un problema. Decidí en ese momento crear una organización, se puede decir, que se llama Orden Sin Jerarquía, sigue vigente hasta ahorita, pero estaba enfocada primeramente en trabajar la violencia simbólica en el ámbito empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente esa violencia invisible, que para mí yo también la sufrí mucho tiempo. Como les digo, había veces que niños no me decían, ¿por qué te trabas? O me molestaban, pero sus miradas ya me estaban comunicando algo y yo me sentía mal. Pero ya lo quise basar en el campo empresarial. Una vez que ya lo hicimos en el campo empresarial, dije, bueno, esto está muy lindo, apoyo a las personas, capacito en la violencia simbólica, que es mi razón de ser, seguir comunicando, como les contaba, pero no tengo un rédito económico. ¿Cómo voy a cumplir mi sueño de graduarme? No van a entregarme el título si yo no pago. Es en ese entonces que yo empiezo a buscar qué podía hacer, qué productos podía vender, qué es lo que podía como solventar yo. Me di cuenta que era súper difícil. No había trabajo acá, bueno, en ningún lado, creo yo. Era una época muy complicada, pero empiezo a ver bisutería. Empiezo a ver personas que compraban y vendían las piezas. En ese entonces digo, bueno, voy a hacer eso a ver qué tal me va. En un inicio, yo empecé vendiendo a conocidos, a personas de la universidad que sabían la situación que estaba pasando para lograr pagar
como quien dice, parte de la universidad, era un pedido, otro pedido, y así lo hacíamos constantemente. Pero había una peculiaridad ahí, y es que yo sabía ya comunicar, pero no sabía vender, no sabía emprender, no sabía la parte administrativa de nada, no sabía llevar las finanzas, no tenía el capital tampoco, porque no tenía dinero para poder invertir y poder tener un producto bueno. No podía salir, porque ¿cómo voy a salir si la gente se estaba muriendo afuera? No sabíamos por qué nos moríamos, cómo nos contagiábamos. Pero era más esa necesidad mía de poder pagar mis estudios. Y aunque no crean, yo me vestía de buzo completamente, así lo digo yo, taparme todo para poder salir, y hacía entregas a domicilio, tomaba medidas a domicilio. Ese fue mi inicio en la joyería. Cuando empezamos en el ámbito de la joyería, gracias a Dios, logramos pagar. ¿Por qué digo empezamos? Porque estuvo mi abuelita, mi mami acompañándome, nos íbamos a un lado, al otro, dándome ideas. Cuando logro pagar mi universidad y ya me gradúo, viene otra gran pregunta, que esa es otra cosa muy importante, que a veces yo digo Dios, tal vez la vida, te llega como momentos para cuestionarte. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vino mi mami nuevamente y me dice, bueno, ya te graduaste, ¿verdad? Ahora, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Tú quieres tal vez trabajar en una empresa? ¿Cómo te ves tú? Porque ya podrías dejar el tema del emprendimiento de las joyas para centrarte en algo que tú estudiaste, que dedicaste tantos años para estudiar. Y en ese momento fue algo muy difícil para mí, porque yo había soñado toda la vida en trabajar en una empresa, en el área comunicacional. Me veía incluso en el área de comunicación interna, haciendo auditorías de comunicación. Yo me veía así. Yo entré a la universidad viéndome así. Ese era mi sueño. Pero cuando me pasó este problema, que fue la época más difícil de mi vida, yo compartí con personas extraordinarias. Las personas que me ayudan a mí son orfebres. Hoy en día nosotros trabajamos joyas solo de oro, de oro y de plata, pero quiero que ustedes entiendan esta parte, porque a veces cuando uno cuenta, no puede expresar lo que realmente es. Aquí en Ecuador, la orfebrería, la mano de obra del orfebre es extremadamente mal pagada. La gente es muy pobre. Tú vas y, por ejemplo, cuando yo recién quería ver personas que trabajen conmigo, viven en situación precaria. Y las personas que habíamos hecho unos aliados en ese entonces, éramos un solo taller, no tienen idea el amor con el que me recibían, la gratitud con la que trabajaban conmigo, la confianza que tenían en mí. Y me ganaron el corazón, y yo tenía una cosa en mi cabeza que siempre como que la manejo, y es que de la abundancia del corazón habla la boca, pero la base de la abundancia es la gratitud. ¿Cómo yo en ese momento iba a decidir de manera egoísta? Ya pagué mi universidad, entonces ya no tengo gastos, me meto a una empresa y simplemente digo, ¿saben qué? Lo siento, pero ya acabó este proyecto y otra vez les quito ese trabajo. A mí humanamente no me daba el corazón. Aún no era mi sueño la joyería, pero sí era la gratitud a las personas que ya habían trabajado conmigo y habían confiado en mí cuando nadie lo había hecho antes. Porque de hecho, en ese momento, como les decía, éramos una empresa súper chiquitita. Ni siquiera éramos empresas, ni siquiera teníamos local, éramos solamente redes. Es en ese momento que yo tomo la decisión y digo puntualmente, no, me voy a dedicar a la joyería. En ese momento, mi mami también seguía sin trabajo. Estamos hablando prácticamente de un año y medio posterior a lo que les cuento. Y yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que nosotros nos dediquemos a esto. Le digo, mami, trabaja conmigo. Ese fue mi primer gran, yo creo que mi primer gran como proyecto, como cuando yo la vi a mi mamá trabajar conmigo y hacer algo que le iba bien, que podría solventar sus gastos, para mí, yo no, o sea, no existía mayor satisfacción. Pero aparte de eso, mi mami me dice, bueno, lo vamos a hacer, pero busca, ya hazlo bien como empresa. Es ahí cuando yo decido meterme también a lo del posgrado para aprender, perdón, a lo de la maestría para poder hacer el tema de la parte administrativa. Pero más allá de eso, es en ese momento cuando yo decido ponerle el nombre Parvati. Parvati es el nombre de mi emprendimiento, que hoy en día yo ya no lo llamo así. Para mí hoy en día es una empresa sólida. Damos fuentes de trabajo a las personas. Somos 5 talleres propios en la ciudad de Quito. Tercerizamos con un taller en la ciudad de Cuenca. Y Parvati nace porque en la mitología hindú representa energía, fuerza, crecimiento, abundancia, pero sobre todo amor.
Entonces yo dije, esto es lo que me representa a mí. Yo quiero que este negocio sea abundante, pero no la abundancia solo económica, sino la abundancia de dar un trabajo digno, que de la gente confíe en nosotros, ese tipo de abundancia. Entonces, trabajamos en Parvati, actualmente, como les digo, ya estamos acá en Quito. Y bueno, a largo plazo nuestro sueño, o bueno, mi sueño es poder abrir Parvati Guayaquil. Pero todo esto suena muy bonito, suena lindo. Yo, como digo, para mí Parvati es como mi hijo, pero a la larga es que sí me volví espectadora en otras ramas de mi vida, mientras me preocupaba de volverme protagonista en lo profesional, en lo táctico, en eso. Y me di cuenta que a veces que tener ese desequilibrio no es ideal, porque también entendí que para que Parvati esté bien, yo tengo que estar bien. Y es por eso que yo estoy aquí, porque quiero encontrar mi mejor versión de mí. Tal vez podemos decirle, eh, me traumé antes, tanto era el problema mío en el tema del habla y demás, que ahora vivo en eso, pero ya pasó. Y también habla de ese soltar ese algo para poder agarrar esto otro que tenemos y que nos hace falta. Yo hoy les confieso que yo tengo 27 años, como les dije al principio, y yo me muero por ser mamá. No hay cosa que yo más quisiera en la vida que ser mamá. Y tengo tanto miedo de no poder hacerlo, porque Parvati me consume el 100% de mi tiempo. Perdí una relación larga de muchísimos años previo a esto. Estoy en una segunda relación que ha tambaleado por mi nivel de vida, que hoy digo, no, ¿de qué me sirve que Parvati crezca todos los días si yo mañana más tarde voy a regresar a ver atrás y voy a darme cuenta que fui espectadora en mi vida familiar, en mi vida emocional, si tal vez mañana mi cuerpo colapsa, porque no hay que esperar a que nuestro cuerpo colapse, sino escuchar ese pequeño zumbido que te dice, mira, esto te hace falta. A mí, en mi caso, hoy sigo aprendiendo. ¿Qué me falta? Me falta el descanso, me falta apagar como el teléfono un ratito, me hace falta dar importancia a lo que realmente importa, valga la redundancia, que es mi familia, que soy yo principalmente. Entonces hoy quiero invitarles con lo que yo les cuento, primero que no tengan miedo, que es la parte más importante. El miedo es nuestro aliado porque ese miedo saca lo mejor de ti. Cuando tú pasas ese miedo, agarras una oportunidad y nunca vas a ser la misma persona. Pero segundo, les invito a que se vean en mi espejo. Tal vez no han vivido exactamente lo mismo, pero tal vez sí hay cosas que son como similares a mi vida, que agarren eso y digan una pausa, ¿a qué estoy descuidando yo en este momento? ¿Qué áreas de mi vida hace falta que yo ponga la atención, que cierren los ojos y que de verdad pongan una estrategia en su vida para que eso no siga pasando? Porque siempre dejamos para después. Yo me he dejado para después muchos años. Me he dedicado 100% a trabajar y también porque, les confieso ahora, hoy en día yo soy el sostén de mi casa, pero no hablo de mi casa como Wendy, sino de mi casa con mi mami, con mi abuelita. De mí depende el sostener esa casa, pero tengo que primero estar bien yo. Entonces les animo a que si es que tienen alguna clase que quieren tomar y que han pospuesto, lo hagan. Si hay alguna llamada que tienen que hacer, lo hagan. Pero no lo hagan de aquí a un mes, de aquí a una semana, lo hagan ya, porque no hay que empezar grandes. Yo no aprendí a hablar bien de la noche a la mañana. Yo fue palabra por palabra 10,000 veces frente a un espejo, pero empecé. Creo que lo más difícil es empezar, es dar ese pequeño paso. Y hasta ahora les digo, hasta ahora hay momentos en mi vida que yo colapso. Por ejemplo, ahorita que me entró la llamada, dije, Dios mío, me desconecté, ya iba a colapsar, porque aunque no crean, este es un gran ejemplo de que nosotros no tenemos control de las cosas. Yo iba a desesperarme, porque prácticamente dije, ya perdí la conexión, me va a tocar conectarme, ¿ya? Pero mira, ya pasó. Y seguí, continué hablando y explicando de mi vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso es la vida. Momentos inciertos que nos permiten a nosotros sacar una mejor versión y volver a empezar. ¿Qué hice yo ahorita? Volví a empezar, retomé de donde estaba. Sí, pasó algo que no me imaginaba, pero continué. Con esto, para finalizar, porque creo que ya me faltan pocos minutitos, ¿qué quiero decirles yo? Y hay algo, esa frase es algo que a mí me apasiona mucho. Yo siempre digo que soy una mujer de fe, de convicciones, pero sobre todo de resultados. Pero la última parte que habla de los resultados
encierra algo muy profundo y es que, aunque no crean, yo amo la incomodidad. Yo sé que eso no es posible porque uno se queda feliz en la zona de confort, pero la incomodidad me ha dado los pilares de vida más importantes, que son mi don, mi trabajo, mi propósito. Y yo quiero mostrarles algo, que es que justo la frase que engloba todo esto y es de esta vida de, o sea, que más das, ¿no es cierto? En un inicio, cuando yo recién leí la frase, que la voy a leer exactita para que la puedan ver, la vida que vale es la que más se entrega. En un inicio, cuando recién la leí, yo dije, tal vez hablamos de sacrificio, tal vez hablamos de entregarnos de más, de poner la otra cachetada para que no, 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 no. Contándoles un poco de mi testimonio y demás, me doy cuenta que no se trata de eso. Se trata de ser nosotros mismos y dar todo lo que tenemos, nuestras cicatrices, lo bueno, lo malo, nuestras limitaciones y nuestros aciertos, dar en abundancia. Y si ya tú tienes un don, si ya trabajaste en algo que te costó porque nadie te lo regaló, perfecto, que eso se pueda expandir y compartir. Con todo esto, les digo, esto nos permite también la incomodidad, porque cuando uno se incomoda, aprende. ¿Cuál es la frase con la que quiero cerrar el día de hoy? Es que no veamos la incomodidad como algo malo, veamos la incomodidad como una oportunidad de cambio, en donde hoy empezaste mal, hoy empezaste triste, hoy te sientes realmente incómodo, pero mañana vas a ser esa mejor versión de ti mismo. Y vas a regresar a ver atrás y vas a decir, gracias Dios, pero gracias por lo malo que viví. Gracias porque si tú me hubieras dado el don de hablar desde el principio, yo no me hubiera esforzado tanto en hacerlo bien, no me hubiera esforzado tanto o no hubiera sido para mí el objetivo poder compartir a las demás personas temas del bullying, temas de la violencia simbólica. Gracias, gracias Dios, porque tal vez si mis papás en ese momento hubieran tenido las posibilidades, yo no hubiera podido entrar en el mundo de la joyería y eso no me hubiera permitido a mí generar plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque hubiera estado en una zona cómoda. Y hoy les digo, gracias Dios, porque aunque sigo aprendiendo, me das la oportunidad de darme cuenta con ese zumbido en la orejita de que estoy dejándome de lado y que hoy tengo la oportunidad de hacer las cosas de una forma diferente. Así que les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias. Al contrario, Wendy, agradecerte mucho tu compartir, que bueno, pues realmente dijiste la palabra sacudida ahí al inicio, ¿no? Y pues sí, yo creo que a muchos de nosotros nos sacudió porque no habla, como bien dices, de perfección, sino todo un proceso pues de dolor, pero también de oportunidad, de mucha luz y de mucha valentía. Y bueno, pues eso, ¿no? Agradecerte mucho esta valentía también para compartirlo. Y bueno, pues ahora vamos pues a tratar de acomodar esto en el corazón y cambiar la mirada hacia cada uno de nosotros. Que bueno, yo creo que Wendy durante toda el compartir del testimonio continuamente nos invitaba, ¿no? Y nos invitaba a poner la mirada en nosotros. Decías al final del testimonio, los quiero invitar a que si algo resonó, pues justo ahí vamos, ¿no? De esta historia de Wendy y de los conceptos que fue compartiendo, recuerden que siempre tenemos este momento de interiorización, ¿no? Después del testimonio, quienes no se han conectado, nos vamos a mirar a nosotras. Entonces, bueno, a nosotros. Si tienen su libreta a la mano o en su blog de notas ahí en su dispositivo, donde les sea más fácil, pues la idea en este momento es poder ir siguiendo este ejercicio y respondiendo en escrito. Ayuda mucho escribir, porque a veces si solo lo pensamos se va quedando ahí como en abstracto y es importante escribir, porque también, como también comentó Wendy,
podemos aprender mucho de nosotros mismos. Y de esta historia de Wendy, de los conceptos que fueron compartidos, ¿qué fue lo que te hizo más ruido o tocó una fibra en tu realidad actual? Este momento es para ir respondiéndolo ahí escrito en sus libretas, en sus cuadernos, en el espacio que tengan destinado para trabajo personal, lo que tengan a la mano. ¿En qué medida te encuentras en este proceso? Darme cuenta de que seguir esperando también es una decisión. Decía Wendy, ¿no? Hay como un zumbidito ahí que me dice mi equilibrio, mi equilibrio. Creo que ahí está un poquito esta respuesta, ¿no? Ahorita al escuchar a Wendy, seguramente les vienen muchas situaciones de su propia vida o de sus áreas de la vida, de los ámbitos. Bueno, ¿en qué área de mi vida quizá estoy en ese proceso, ¿no? Que ahí hay algo que me hace ruido, que me molesta o que me ilusiona, pero como que me doy cuenta que decido esperar, ¿no? Que estoy decidiendo. Pues solo contemplar eso, solo verlo, no hacerle caso. Y eso también ya es una decisión, ¿no? ¿Qué tanto estoy en ese proceso? Y bueno, pues siendo muy sinceros, todos somos protagonistas en unas cosas y espectadores en otras. La misma Wendy nos comentaba eso, ¿no? Logró ser protagonista en su ámbito profesional y quizá estaba ahorita un poco más como espectadora, ¿no? En este estar con la familia, en este cuidarse, estar más presente, más con ella. Y yendo a nosotros mismos, vamos a responder esta pregunta. ¿En qué área de tu vida hoy, puede ser trabajo, familia, un proyecto postergado o tu propio bienestar? ¿En qué área de tu vida hoy te reconoces sentado en las gradas, quejándote o esperando que las circunstancias cambien solas? Si necesitas cerrar tus ojos si todavía no está tan claro, como para vislumbrar así tus ámbitos que dicen aquí, ¿no? Trabajo, familia, algún proyecto ahí que he venido como postergando, cuando todo esté bien, cuando pase esto, cuando, no sé, cuando pueda, o incluso tu propio bienestar, ¿no? Como que mirando todo esto, o algún otro que no esté aquí, ¿en cuál te sientes sentado en las gradas como espectador? Ya sea quejándote o esperando que algo cambie, ¿no? Que la vida decida. Y escribe cuál es ese ámbito, o quizá son más de uno, ¿no? Más de un aspecto.
Y hazte esta segunda pregunta. ¿De qué te estás protegiendo al no entrar a la cancha? Es una pregunta profunda. Quizá también requieras ahí cerrar un poco tus ojos y preguntarte, ¿de qué me estoy protegiendo al no entrar a la cancha en ese aspecto o en ese ámbito? Y deja que llegue. Puede ser una sensación, una palabra, una idea. Lo que llegue, deja que llegue y está bien. Dentro de ti está la respuesta. Solo escríbelo. Retomando la idea de que a raíz de lo que pues has escuchado y respondido en estas preguntas, ¿no? En estas que hemos ido, bueno, que les he ido diciendo, leyendo, ¿cuál es esa pequeña acción concreta? Esa quizá conversación pendiente, esa decisión, ese algo que puedes dar un pasito esta semana. Quizá me toca asumir algo para dejar de ser espectador. Solamente asumir y empezar a ofrecer lo mejor de ti, lo mejor que eres, que ya eres, al servicio pues de esa misión o de los demás. ¿Cuál es ese pequeño paso que esta semana puedes comenzar? Quizás solo es darle espacio a ese tema, reflexionarlo, escribir un poco sobre eso. Quizás es una conversación que tienes que tener con alguien o contigo mismo o misma. O simplemente dar un espacio en tu semana para empezar a afrontar. ¿Qué significaría esto de ser, pues, comenzar a dejar de ser espectador? Ya lo iremos trabajando también en la próxima sesión, pero ¿qué pequeño paso podemos dar esta semana? Unos segunditos más para que puedan responder esta pregunta. Pues muy bien, darles las gracias por seguir el ejercicio, por seguir pues estas preguntas, por comenzar a escribir. Antes del compartir en salas vamos a formular un poquito lo que se va a compartir. Ahora les doy la indicación, pero veía hace rato una alumna terminando el testimonio de Wendy que tenía levantada la mano. No sé si aún necesites decirnos algo. Buenas noches. Nori, adelante. No, simplemente felicitar a la expositora por la excelente presentación.
por todas las fibras que nos mueve con su testimonio y el gran aporte a nuestro crecimiento, no solamente profesional, sino también espiritual y humano, ¿no? Nos mueve esas fibras que generalmente por el hecho de estar buscando la recompensa y todo lo que se nos da como profesionales, nos olvidamos de esa parte tan sensible, tan humana, y que no podemos en ningún momento dejar abandonado o dejar en el olvido, y que cada día lo debemos fortalecer, lo debemos incentivar, porque a eso vinimos, ¿no? Vinimos al mundo a hacer el bien, a ser dadores de vida, de todo lo que uno sabe, compartirlo, y eso logró esta conferencia, por lo menos en mí, y le agradezco muchísimo a ustedes y a ella Gracias, mi especialmente. Nori. Muchas gracias por tus palabras. De verdad que felicitaciones por tu vida, por tu ser. Muchas gracias, Nori, por compartir, ¿no? Y esto justo que decía Wendy, que me llamó mucho la atención, ¿no? De la conexión de la gratitud con el amor, ¿no? O es la abundancia, ¿no? Que es, pues, el amor en todo. Muchas gracias porque, pues, este es un espacio para pues, este intercambio, ¿no? De emociones, de gratitud, de diálogo. Y bueno, a eso vamos. Ya no me quiero como seguir perdiendo tiempo, bueno, no perdiendo, sino deteniéndome en esto de las preguntas, pero la idea ahorita es muy importante en los grupos, pues que no demos esas respuestas teóricas ni correctas, ni se trata de, pues, ni valorar el testimonio, ni comentar ya exactamente lo de Wendy, sino más bien vamos a regalarnos un espacio de confianza, que le podamos poner nombre a nuestra propia actitud de espectador o de espectadora, ¿no? Y bueno, elegir una o dos de estas preguntas para que sean realmente compartidas, así como el testimonio de Wendy, desde el corazón. Y bueno, una muy importante puede ser: ¿en qué área de tu vida hoy pues te reconoces sentado en las gradas, quejándote o esperando que las circunstancias cambien solas, ¿no? ¿De qué te estás protegiendo al no entrar a la cancha? Es sugerencia, elijan aquellas dos, pues, que más, en las que más hayan profundizado, que más les hayan dado, pues, pues, una toma de conciencia mayor. Y bueno, pues ya pasamos a las salas.
Pues bueno, después de este espacio en el que pues hemos podido compartir, ya estamos ahora sí que pues ya nos pasamos unos minutitos del tiempo, pero bueno, pues sí invitarles a que puedan escribir o compartir brevemente en el micrófono, pues qué se lleva cada uno, qué nos llevamos cada uno de esta sesión. Y bueno, pues también invitarles a que puedan contestar la encuesta de evaluación. Así que, pues esto, animarles a que podamos compartir qué nos llevamos en este día, pues después de este gran testimonio tan inspirador que nos ha dado Wendy. Wendy, que yo quisiera agradecerte. De verdad, padrísima tu energía, padrísima tu testimonio, muy motivador el cómo encuentras siempre en esos acontecimientos esa oportunidad para crecer. Yo me llevo, comentábamos ahorita en el salón más privado, que a mí lo que me tocó mi fibra es sentirte emocionada en la incomodidad. Es algo que a mí me da como que miedo y no me gusta sentirme incómoda, me gusta mucho tener como que el control, pero me voy a acordar siempre de ti, porque ahorita en estos momentos estoy empezando un nuevo proyecto y de verdad me voy a acordar de tu energía y de cómo te veías motivada y emocionada y cómo lo has manejado así en tu vida y los resultados tan positivos que han tenido. Entonces, te agradezco de corazón. Ya formas parte de mi vida y de esa seguridad que tendré ahora cuando me encuentre en esos momentos. Te agradezco muchísimo. Me llegaste al corazón. Tú también, gracias. Pues aquí nos dice Lourdes de la Rosa: estoy transcribiendo esta llamada con mi extensión Tactic. No sé a qué te refieres, Lulu, si nos quieres comentar. Dolores Montoya nos dice: gracias por compartir la vida y sobre todo la energía que nos brindas. Perdón, ¿qué me llevo de esta sesión? Pues me llevo una reflexión muy importante, que el miedo no desaparece antes de avanzar, pero eso no significa que tenga que detenerme. Muchísimas gracias, me encantó y de verdad esa manera en que esos miedos, en un principio que tartamudeaba y le costaba trabajo hablar en público, yo 1000 veces viví eso en la escuela, que me daban el micrófono y lo quería tirar, porque no quería hablar, no quería que me escucharan. Y de verdad, qué bonita reflexión, de verdad, qué bonito, y te agradezco mucho todo lo que nos estás diciendo, que debemos de seguir insistiendo y seguir adelante y fijarnos en nosotros mismos también. Gracias. Muchas Gracias, gracias. mi Lourdes. Nos dice Claudia Elizabeth: asumir el protagonismo con conciencia nos fortalece ante los embates y momentos de desesperanza en los procesos en los que se debe asumir protagonismo con conciencia. Efectivamente, hay esa parte, Claudia, de ese protagonismo sano, ¿no? Con conciencia. Y efectivamente, ¿no? Cuando tienes muy claro por qué quieres hacer eso que haces, sale la fuerza, salen los medios, salen las posibilidades, como nos compartió Wendy.
Sí, si me permites, Claudia Elizabeth tiene un testimonio muy interesante de una lucha en la universidad pública y la verdad es que sí fue muy, muy enriquecedor todo el testimonio que ella nos compartió en la sala, ¿no? Y cómo concluimos con este concepto del protagonismo consciente o con conciencia, sí. Claro. Pues bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, algo que quiera pues compartir, que se lleva. No olviden pues responder la encuesta, que la verdad siempre nos ayuda muchísimo a ver cómo mejorar, qué modificar, qué más aportar. Alejandra, adelante. Hola, profe Araceli, buenas noches. Hola. Alejandra, qué gusto verte. Bueno, no, yo solamente les quería agradecer por el espacio. Esta es mi primera y creo que también la última, por lo que escuché que es la última. No, de este Eh, ciclo, continuamos. ok, ves que participo y quería, pues, como ya le había dicho a Verónica hace un momento, porque fue una bendición, la tuvimos en nuestra sala, así que fuimos muy bendecidos. Eh, pero me pareció muy bonito porque también habló otra de las compañeras y creo que aquí nos llevamos muchas reflexiones. Uno, que definitivamente pues tenemos que vencer esos miedos que, también tenemos que enfrentar esos miedos que nos frenan cuando vemos que es posible. Tenemos que aceptar la incomodidad y aprender a vivir con ella. Tenemos que salir de la zona de confort para poder avanzar, pero creo que eso también hace una reflexión sobre, hagámonos un autoexamen de cómo estamos viviendo hoy y si esa es la realidad que realmente queremos y en qué estado de comodidad estamos para que pues podamos empezar a salir y dar el paso, dar pasos pequeños pero seguros para seguir avanzando, para vencer esos miedos, para salir de esa zona y para aprender a vivir en esa incomodidad. O sea, creo que nos dejó un montón de reflexiones y para mí digo que me generó impacto, no una reflexión profunda, pero un impacto muy grande y eso es muy bonito y agradecerles el espacio, pero agradecerle también a ella el compartir y el abrir eso el corazón para poder pues aprender y reflexionar sobre todo lo que nos contó. Ay, muchas gracias, Alejandra. Pues sí, la verdad, un testimonio muy inspirador y efectivamente tu sonrisa, Wendy, la energía que transmites es muy inspiradora y edificante. Pues les agradecemos mucho. Gracias, mi Araceli. Ana María Morales nos dice, al igual que Wendy, soy una persona de fe y católica. No había considerado lo de la incomodidad, puesto que siempre he tratado de buscar sentirme cómoda, pero siempre he agradecido a Dios por las situaciones difíciles que he pasado, tanto buenas como malas, tratando siempre de sacar lo mejor de cada una, sobre todo de las difíciles. Y agradezco que aunque no fue un camino fácil, he llegado a donde debo estar. Eso es muy interesante porque qué bendición poder llegar al punto de agradecer todo aquello que aparentemente fue una desgracia y que pues siempre tiene una gracia oculta y una luz, ¿no? Hay una película muy, muy bonita que se llama Belleza Inesperada que justamente presenta, ¿no? Como todas las situaciones difíciles tienen una luz y pues como nos decía Wendy, son una oportunidad. Dolores, ¿dónde podemos contactar a Wendy? Wendy, pues si quieres poner aquí tus Les dejo datos, mi número. Sí, ahorita les pongo. ahí poner. Con toda confianza y si quieren emprender, yo les ayudo. Adelante, pues déjanos aquí. Y también hay un mensaje de Luis Vallejo que estaba arriba del de Ana María. Adelante Isa, si quieres leerlo tú. Ok. Dice, gracias, una bella historia con algo poco común. Trabajar en nuestros puntos débiles debe de ser tan una prioridad, pues muchas veces solo nos enfocamos en nuestras fortalezas. Creo que esa decisión nos ayudará a crecer en esa estructuración del ser, ¿no? Como justo cuando uno tiene la mirada o la actitud en la oportunidad, pues todo se vuelve un potenciador de nuestro crecimiento. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis.
Y qué interesante, Luis, y qué interesante para todos el poder poner esta mirada en esas dificultades, en esas debilidades, porque cada vez constato más que muchas veces en nuestras debilidades y de nuestras dificultades surge nuestra llamada, nuestra misión, pues de esas heridas, de esas circunstancias que vivimos, pues hay quien dice, de la herida nace la misión. Y ahorita con esto que comentamos ahora, digo, pues es que de las dificultades y de nuestras debilidades surge justamente esas oportunidades para afrontar esos retos, para superarlos y con eso aprendido poder enriquecer a los demás. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Paula Delia nos dice, me acordé de una frase que dice, no podemos cambiar las cosas, pero sí la forma en cómo las percibimos y cómo decidimos hacer con ello, ¿no? Efectivamente. No es lo difícil o el gran tema, no es qué vivimos, sino qué hacemos con eso que vivimos. Un gran médico decía, y realmente coincido, ¿no? Cada quien vive lo que tiene que vivir para aprender lo que tiene que aprender. Y podríamos completar y aportar lo que tiene que aportar. Así que, pues les agradecemos muchísimo a todos su participación. Pues que pasen muy buena noche, les agradecemos su presencia y pues nos vemos dentro de 15 días, donde tendremos la segunda parte, que ya va a ser, bueno, pues cómo llevar esto a la vida. Ya va a ser un trabajo personal, un pequeño taller, un ejercicio, donde pues todo esto que nos ha inspirado y edificado Wendy, pues lo llevemos al terreno de nuestra vida ya en concreto y en lo práctico. Alejandra había levantado la mano. No sé si quieres decir algo más, Alejandra. Ay, no, señora, pronto fue que se me levantó, excúsenme. Ah, perfecto. Pues muy buenas noches a todos. Wendy, gracias. Buenas noches, que estén muy Valentina, bien. Margarita. Gracias, Gracias. Wendy. Buenas noches. Buenas Gracias noches. a todos. Ana Gracias, Mar, Wendy. Muy bonito, Wendy. Gracias. Adiós. gracias, muy buenas noches. Vero, Clau. Muchas gracias, Wendy. Gracias. Gracias por Yener, Lulú, Luis, Jorge. Muchas gracias a todos. Que descansen.